Hola, hola amantes de las series turcas, bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo, listos para descubrir una nueva joyita que, créanme, los va a dejar enganchados desde el primer minuto. Hoy vamos a hablar de una serie que cumple con todo lo que buscamos, es corta, solo 24 capítulos, está doblada al español, perfecto para disfrutar sin complicaciones, y lo mejor de todo, está completa. Nada de esperar semanas para ver cómo sigue la historia. Aquí tenemos todo listo para un maratón de fin de semana. Así que si eres de los que aman las tramas intensas, los romances apasionados, los giros inesperados y los personajes que te roban el corazón, este vídeo es para ti. Prepárense porque hoy les voy a presentar una serie turca que, en mi opinión, es imperdible. Antes de que me lance de lleno a contarles de qué se trata esta maravilla, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, donde les recomiendo series que valen la pena, los invito a suscribirse al canal. Así no se pierden ninguna de mis recomendaciones y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en el botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Gracias de antemano. Y ahora sí, vamos al grano. La serie que les traigo hoy se llama, bueno, no les voy a decir el nombre todavía. Primero quiero engancharlos un poquito con la trama, ¿les parece? Imaginen esta situación, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa, que sueña con una vida mejor. Pero como suele pasar en las telenovelas turcas que tanto nos gustan, la vida le tiene preparada una serie de obstáculos que pondrán a prueba su fortaleza y su capacidad para amar. Ella trabaja duro, se sacrifica por su familia y tiene una visión clara de lo que quiere lograr. Pero de repente se cruza en su camino un hombre poderoso, adinerado y, digamos, bastante complicado. Él también tiene sus propios demonios internos, sus secretos y una historia que lo persigue. La atracción entre ellos es instantánea, pero también está llena de obstáculos, diferencias sociales, rivalidades familiares, intrigas y, por supuesto, un pasado que amenaza con separarlos. ¿Les suena interesante? Pues espérense que eso es solo el principio. A lo largo de los 24 capítulos, vamos a ser testigos de un torbellino de emociones, amor, odio, pasión, venganza, celos, traición, todo lo que nos encanta de las series turcas. La protagonista tendrá que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a sus miedos y luchar por lo que realmente quiere. Y el protagonista, bueno, él tendrá que aprender a confiar, a amar de verdad y a dejar atrás su pasado oscuro. Lo que más me gustó de esta serie es que no es la típica historia de amor cliché. Los personajes son complejos, tienen sus virtudes y sus defectos, y las situaciones que enfrentan son realistas y creíbles. Además, la ambientación es espectacular, con paisajes impresionantes y una banda sonora que te pone la piel de gallina. Y por supuesto, el doblaje al español es impecable, lo que facilita mucho la experiencia de ver la serie. Ahora bien, si ya están muriendo por saber el nombre de la serie, aquí va. Se llama **Swan, Venganza y Amor, **, y como les dije, está completa y doblada al español, así que la pueden encontrar fácilmente en varias plataformas de streaming o incluso en YouTube. Antes de que salgan corriendo a buscarla, quiero darles algunos consejos para disfrutarla al máximo. Primero, prepárense un buen café turco o un té caliente, porque van a necesitar energía para aguantar el ritmo de la historia. Segundo, busquen un lugar cómodo donde puedan relajarse y concentrarse en la serie. Y tercero, olvídense del mundo exterior. Apaguen el celular, cierren las ventanas y déjense llevar por la magia de esta historia. Otro punto que quiero destacar es la química entre los protagonistas. Los actores hacen un trabajo increíble transmitiendo la pasión y la tensión que existe entre sus personajes. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo comunica. Y aunque a veces nos desesperemos con sus decisiones, no podemos evitar empatizar con ellos y sufrir con sus problemas. Kıvanç Tatlıtuğ interpretando a Cesur, y Tuba Büyüküstün, dando vida a Swan, son sencillamente perfectos en sus roles. La dinámica entre ellos es eléctrica, palpable, y te hace creer cada momento, cada conflicto, cada reconciliación. Además del romance principal, la serie también tiene subtramas interesantes que involucran a otros personajes secundarios. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propios conflictos y sus propias motivaciones. Y aunque a veces parezcan insignificantes, todos ellos contribuyen a enriquecer la trama principal y a hacerla aún más interesante.
Por ejemplo, la relación entre Mirivan Aidnba, interpretada por Debrim Yakut, y Bulent Aidnba, interpretado por Serkan Altunorak, añade un toque de comedia y drama familiar que complementa la intensidad de la historia principal. También tenemos el personaje de Koran Korluda, interpretado por Erkan Ak, cuya complejidad y evolución a lo largo de la serie te harán cuestionar tus propias percepciones sobre la bondad y la maldad. No quiero revelarles mucho más para no arruinarles la sorpresa, pero les aseguro que esta serie los va a mantener al borde del asiento desde el principio hasta el final. Cada capítulo termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente, y las revelaciones y los giros inesperados son constantes. Créanme, cuando piensen que ya saben lo que va a pasar, la serie les dará una vuelta de tuerca que los dejará boquiabiertos. La maestría con la que los guionistas entrelazan las diferentes tramas y revelan los secretos del pasado es impresionante. Pero además de la trama adictiva, la serie también tiene un mensaje importante. Nos habla sobre la importancia de la familia, la amistad, el amor verdadero y la lucha por nuestros sueños. Nos muestra que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que, con perseverancia y valentía, podemos superar cualquier obstáculo. Swan, Venganza y Amor no es solo una telenovela, es una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de perdonar y sobre el poder del amor para sanar las heridas del pasado. En resumen, Swan, Venganza y Amor es una serie turca corta, de 24 capítulos, doblada al español y completa, que combina romance, drama, intriga y acción de una manera irresistible. Tiene personajes complejos, una trama adictiva, una ambientación espectacular y un mensaje inspirador. Si eres fan de las series turcas, no te la puedes perder. Ahora profundicemos un poco más en los personajes, porque realmente merecen una atención especial. Swan Korluda, la protagonista, es una mujer fuerte e independiente que desafía las convenciones de su entorno. Ella es una empresaria exitosa que dirige la granja familiar con mano firme y visión de futuro. Su inteligencia, su belleza y su determinación la convierten en una figura admirada y respetada. Pero detrás de esa fachada de mujer empoderada, Swan esconde un corazón herido por las traiciones del pasado y la pérdida de su madre. Cuando Cesur Alemdarolu entra en su vida, Swan se debate entre la desconfianza y la atracción, entre la razón y el corazón. Cesur Alemdarolu, por otro lado, es un hombre enigmático y seductor que llega a la ciudad con un objetivo claro: vengar la muerte de su padre. Él es inteligente, astuto y no se detendrá ante nada para lograr su objetivo. Sin embargo, a medida que conoce a Swan y se enamora de ella, Cesur comienza a cuestionar sus propios motivos y se enfrenta a un dilema moral: ¿está dispuesto a sacrificar su amor por la venganza? La complejidad de Cesur radica en su dualidad: es un hombre atormentado por el pasado, pero también capaz de amar profundamente. La relación entre Swan y Cesur es el eje central de la serie. Su amor nace en medio de la desconfianza y la intriga, y se fortalece a medida que ambos descubren los secretos que los rodean. La química entre ellos es innegable y cada escena que comparten está cargada de tensión y pasión. Sin embargo, su amor se ve constantemente amenazado por las rivalidades familiares, las manipulaciones de los antagonistas y los fantasmas del pasado. La serie explora la complejidad del amor, mostrando que no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Otro aspecto que hace que Swan, Venganza y Amor sea tan adictiva es la ambientación. La serie está filmada en locaciones impresionantes de Turquía, que le dan un toque de autenticidad y belleza visual. Los paisajes de la región de Korlu con sus viñedos, sus campos de girasoles y sus montañas, son un telón de fondo perfecto para la historia. Además, la serie utiliza la arquitectura y la decoración de interiores para crear una atmósfera de lujo y sofisticación que contrasta con la sencillez de la vida rural. La fotografía es impecable y cada escena está cuidadosamente planificada para transmitir las emociones de los personajes y la atmósfera de la historia. La banda sonora de la serie también es un elemento clave para crear la atmósfera adecuada. La música es emotiva y evocadora, y complementa perfectamente las escenas de amor, drama y suspense. Las melodías turcas tradicionales se mezclan con arreglos modernos para crear una banda sonora única y memorable. La música te envuelve y te transporta al mundo de Swan, Venganza y Amor, haciéndote sentir cada emoción como si fuera propia. Además de la historia de amor principal, la serie también aborda temas importantes como la corrupción, la injusticia y la violencia de género. A través de los personajes secundarios, la serie muestra las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad patriarcal y la importancia de luchar por sus derechos.
También se denuncia la corrupción y la impunidad que permiten que los poderosos abusen de su poder. Swan, Venganza y Amor no es solo una telenovela de entretenimiento, es una serie que te hace reflexionar sobre la realidad social y te invita a cuestionar tus propias creencias. En definitiva, Swan, Venganza y Amor es una serie turca que lo tiene todo. Una historia de amor apasionante, personajes complejos y bien desarrollados, una ambientación espectacular, una banda sonora emotiva y un mensaje inspirador. Si eres fan de las series turcas, no te la puedes perder. Y si aún no te has adentrado en este género, te aseguro que esta serie te enganchará desde el primer minuto y te hará querer ver más. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi recomendación y que se animen a ver esta serie que, en mi opinión, es una verdadera joya. Recuerden que solo son 24 capítulos, así que la pueden ver en un fin de semana sin problemas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que les son útiles. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esta serie si ya la vieron, o si piensan verla después de mi recomendación. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, los invito nuevamente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si les gustó este vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un hermoso día y que disfruten mucho de Swan, Venganza y Amor. Adiós.